Bueno, un saludo a todos los estudiantes. Vamos a hablar sobre la propiedad de los triángulos. Vamos a iniciar con la primera propiedad, que es la suma de los ángulos interiores es siempre igual a 180 grados. Uno de los elementos que componen el triángulo son los ángulos interiores. Aquí están demarcados con los ángulos interiores con los números 1, 2 y 3. Como lo podemos apreciar en la gráfica. Ahora, esta propiedad dice que yo al sumar estos tres ángulos, me va a dar siempre 80 grados. Si tengo el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3, siempre me va a dar 180 grados. En este ejercicio desconocemos el valor del ángulo 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos encontrarlo? Pues teniendo en cuenta esta propiedad. De tal forma de que si yo tengo el ángulo 1 con el valor de 60, tengo el ángulo 3 con el valor de 90, puedo encontrar el valor del ángulo 2, que es desconocido, y al sumarlo me tiene que dar 180 grados. De tal forma que ese ángulo, que en este caso es el ángulo número 2, va a ser igual a 180 menos la suma de 90 más 60, 150 grados. Es decir, el valor del ángulo 2, en este caso teniendo en cuenta la propiedad de la suma del interior de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, podemos determinar que ese ángulo del ángulo 2 de este triángulo rectángulo tiene un valor de 30 grados. ¿Okay? Muy bien. Ahora, puede dar otro caso, otro ejemplo, ¿sí? Donde tenemos no necesariamente un triángulo rectángulo, pero sí del cual podemos utilizar esta propiedad Entonces tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C de ese triángulo. Supongamos que este ángulo vale 60 grados, este ángulo vale 35 grados y me preguntan cuánto vale el ángulo A. ¿Sí? ¿Cuánto vale el ángulo del vértice A? Y utilizaremos esta propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Siempre igual a 180 grados. Al sumar los tres ángulos, siempre me tiene que dar 180 grados. De tal forma de que podemos determinar el valor del ángulo A utilizando esta propiedad, en este caso a través de esta fórmula de ecuación, ¿cierto? Entonces tenemos que yo al sumarlo me tiene que dar 180 grados. Ya tengo un ángulo que es 60, tengo el otro ángulo que es 35 grados, más el ángulo A que no sé cuánto es, pero lo voy a averiguar con esta fórmula al encontrar que el ángulo A va a ser igual a 180 grados menos la suma de los dos ángulos anteriores, ¿sí? Y podemos decir entonces que el ángulo A va a ser igual a 85 grados, ¿cierto? Lo verificamos, 60 más 35 más 85 me tiene que dar 180 grados. Ya llevo una, 7 y 3, 10 y 8, 18, 180 grados.
lo verificamos utilizando esta propiedad. La segunda propiedad que vamos a utilizar es la siguiente. Muy bien, continuamos entonces con la segunda propiedad, que dice que la suma de los ángulos externos es 360 grados. Entonces tenemos acá los ángulos externos coloreados en azul de este triángulo. Pues esta propiedad nos dice que si yo sumo esos ángulos 4, 5 y 6, me tiene que dar 360 grados. Si yo tengo el ángulo 5 más el ángulo 6, lo que mide ese ángulo más el ángulo 4, siempre me tiene que dar 360 grados. Estamos hablando de los ángulos externos. Entonces tenemos acá en el ángulo 4, por suplemento podemos encontrar que el valor de este ángulo es lo que le falta para completar 180 grados. Aquí, miren aquí, de aquí a aquí hay 60. El ángulo 4 va desde aquí hasta aquí. Si nos damos cuenta, si yo uno el ángulo interno 60 más el ángulo externo 4, me tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Entonces, utilizando esa otra propiedad, podemos decir entonces que el ángulo 4 va a ser igual a 180 menos 60 grados. Es decir, el ángulo 4 va a ser igual a 120 grados. Entonces, ese es el valor del ángulo 4, 120 grados. ¿Listo? Ya tengo el ángulo 4. Es decir, este ángulo que está marcado, sombreado azul, viene de 120 grados. Ahora vamos a encontrar, utilizando esta misma propiedad de suplemento, cuánto falta para completar. Si de aquí a aquí hay 30 grados y el ángulo 5 lo se forma de aquí hasta aquí, si uno de esos dos ángulos se forma un ángulo de 180 grados, es decir, yo puedo encontrar el ángulo 5 haciendo la diferencia. El ángulo 5 va a ser igual a 180 grados menos 30 grados. Significa que el ángulo 5 tiene un valor de 150 grados. Ya tengo ángulo 4 y 5. Me falta el ángulo 6. Entonces el ángulo 6 hago lo mismo. Entonces tenemos acá, se vamos a apreciar, de aquí a aquí hay 90 grados. Y el ángulo, vamos a prolongar aquí, el ángulo 6 sería de aquí hasta aquí. ¿Qué significa eso? Que al unir esos dos ángulos me da 180 grados. Entonces yo puedo encontrar entonces por diferencia el ángulo 6. Y puedo decir que el ángulo 6 va a ser igual a 180 grados menos 90 grados. Me dice que el ángulo 6 es igual a 90 grados. ¿Listo? Ese es el valor del ángulo número 6. Ya tengo mi tercer ángulo externo, ¿sí? Ya tengo el 4, el 5 y el 6. ¿Qué hago ahora? Verificar si realmente al sumar esos tres ángulos externos me da 360 grados. Entonces tengo el ángulo 4 que vale 120 grados, que es este que está aquí, más el ángulo 5, que es este que está aquí. Aquí está ese valor, lo pongo aquí, 150 grados, más el ángulo 6, que fue el último que encontramos, 90 grados. Esa suma, recuerden, no tiene 360 grados. Movemos entonces 120 más 150, 270, ¿cierto? Más 90 nos da
360 grados, tal como nos anunciaba esta propiedad. Entonces, esa sería la respuesta y podemos verificar entonces que se cumple esa propiedad, que al sumar los ángulos externos de un triángulo siempre me van a dar 360 grados. Muy bien, ahora miremos otra de las propiedades del triángulo. Verlo acá, 30 grados, aquí está, ¿cierto? 30 grados. Como lo podemos apreciar aquí, véalo ahí, 90 grados. Muy bien. ¿Cuánto nos valía el ángulo 1? Nos valía, el ejercicio anterior coincide. ¿Dónde está el ángulo 5? Véalo ahí. Muy bien, vamos a mirar esta propiedad que dice: la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo. Es decir, que no se encuentran de manera consecuente o uno al lado del otro. ¿Listo? Entonces miremos acá esto. Entonces vamos a trabajar con el ángulo 4 que está indicado aquí, ¿verdad? Vamos a señalarlo con el color azul. De acuerdo al ejercicio anterior, habíamos encontrado que ese ángulo, supongamos un ejemplo, ese ángulo vale 120 grados. Entonces nos está diciendo esta propiedad que ese ángulo externo, es decir, el ángulo 4, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo externo. Es decir, aquí el adyacente sería, vamos a marcarlo en amarillo, el 1. El ángulo adyacente, ángulo interno adyacente al ángulo externo 4 sería el 1. Entonces, vamos a trabajar con el ángulo no adyacente a ese ángulo externo 4. En este caso sería el ángulo 2 y 3, porque estamos hablando de ángulos internos. Entonces, ese ángulo 4 va a ser igual a la suma de esos dos ángulos no adyacentes, ángulos interiores no adyacentes a ese ángulo. Entonces, si yo tomo el ángulo 2 y le sumo el ángulo 3, me tiene que dar el ángulo 4, el ángulo externo, es decir, 120 grados. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, 120 grados, que es el valor del ángulo externo, va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes a ese ángulo externo. Sería 2 y 3, ¿verdad? ¿Cuánto vale 2? En el ejercicio anterior, 2 valía 30 grados, ¿cierto? Podemos, muy bien. Más el ángulo 3, pero el ángulo 3 era un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando yo sumo esos dos ángulos no adyacentes, me da 120 grados. Es decir, es el valor de ese ángulo externo. ¿Listo? Esa es una propiedad muy importante que nos permite solucionar algún problema de estos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que quiero averiguar el valor del ángulo 5. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del ángulo 5? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los dos ángulos internos no adyacentes al ángulo 5. Es decir, sería el ángulo 3 y el ángulo 1. Entonces, el ángulo 5 es igual a la suma del ángulo 3 más el ángulo 1. Se supone que estos son ángulos interiores, ¿verdad? No adyacentes. Ya tenemos que el ángulo 5 es igual. 3, ¿cuánto vale el ángulo 3? Ya lo vimos, 90 grados. Más el ángulo 1, de acuerdo al ejercicio, 60 grados. Entonces, al sumar esos dos ángulos interiores no adyacentes, nos da 150 grados. Ese sería el valor del ángulo 5. ¿Sí? Que de acuerdo a con eso verificamos esta propiedad. Muy bien, por último tenemos esta propiedad que dice que si dos lados de un triángulo son congruentes, la palabra congruente significa que son iguales,
entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes, o sea, son iguales. Entonces miremos acá este triángulo que tiene dos lados iguales o congruentes, el lado AC y el lado AB son iguales, ¿sí? Por eso gráficamente ponemos una rayita aquí y aquí ponemos otra rayita. Eso significa que son congruentes o son iguales. Y por eso en la base ponemos dos rayitas porque es un lado diferente, ¿sí? Entonces podemos decir que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Tiene dos lados iguales y un lado diferente. Entonces esta propiedad nos dice de que cuando ese triángulo tiene dos lados congruentes, los ángulos opuestos a esos lados también son congruentes, o sea, son iguales. Es decir, si este es el lado, el segmento AC, su ángulo opuesto sería el que está al frente, este que está aquí, vamos a marcarlo aquí, este es el ángulo, ¿cierto? Ese es el ángulo opuesto al lado AC. Y ahora el opuesto, el ángulo opuesto al lado AB es este que está acá, ¿cierto? El que está al frente. Voy a ponerlo aquí. Estos dos ángulos opuestos a los lados que son congruentes son iguales. ¿Qué significa eso? Que este ángulo es igual a este ángulo. Estamos hablando de un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y dos ángulos internos iguales. Muy bien. Eso es a lo que se refiere el ejercicio. Por ejemplo, supongamos que el ángulo del vértice B es igual, un ejemplo, a 70 grados. Entonces, teniendo en cuenta esta propiedad, si me preguntara cuánto vale el ángulo C, inmediatamente mi respuesta tiene que ser el mismo valor del ángulo B, es decir, 70 grados. ¿Por qué? Porque este triángulo tiene dos lados congruentes y sus ángulos opuestos son iguales, ¿cierto? Entonces ya tenemos el valor de esos dos ángulos y podemos deducir entonces el valor del ángulo A, si la pregunta fuera esa. Si el problema fuera ese, ¿cuál es el valor del ángulo A? Pues utilizaríamos la primera propiedad de los triángulos al decir que la suma de los ángulos interiores tiene que dar siempre 180 grados. Entonces tenemos que el ángulo A va a ser igual a 180 menos 70 grados menos 70 grados. El ángulo A es igual a 180 grados menos 140 grados, ¿verdad? Y podemos decir entonces, para solucionar el problema, que el ángulo A, vamos a ponerlo en verdecito, que es diferente al ángulo C y B, de los vértices C y B, vale, tiene una medida de 40 grados. Con esto damos solución a este problema que planteé utilizando esta propiedad. Espero que podamos repasar y tener en cuenta estos conceptos para próximas actividades donde vamos a aplicar dichas propiedades. Me despido de ustedes, se cuidan, nos vemos.